10 de la mañana, 47 minutos. División en el Congreso, preocupación dentro de los padres de familia. En las últimas horas se conoció en detalle el proyecto de ley que busca implementar espacios de educación sexual en los colegios públicos y privados del país. Se trata de la iniciativa 229 de 2021 que busca promover la educación integral en sexualidad en los colegios y que implementaría programas de formación en salud reproductiva en todas las instituciones educativas. Como siempre, aquí en Noticias Caracol ahora queremos tener las dos caras de la moneda. A esta hora nos acompaña el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Carlos Ardila, coautor de esta iniciativa. Representante, bienvenido como siempre a Noticias Caracol ahora. José Miguel, muchísimas gracias. Un cordial saludo a los televidentes. Y a esta hora también se encuentra con nosotros Gilberto Alzate, abogado constitucionalista, experto en temas de familia, docente y exconsejero presidencial. Gilberto, bienvenido. Muy buenos días, José Miguel, muchas gracias. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Representante, inicio con usted porque es una pregunta que prácticamente hoy se hacen muchos padres de familia, que ha despertado toda una polémica, ha sido tendencia en redes sociales en las últimas horas, y es ¿educación sexual o ideología de género? Educación sexual, sin lugar a dudas. Este proyecto de ley tiene como propósito fortalecer la educación sexual en las diferentes instituciones educativas. Es una tarea que tenemos pendiente y que, si bien Colombia ha logrado avanzar, ha logrado dar pasos importantes, la tarea que se ha hecho aún tiene mucho por recorrer. Por eso buscamos que este proyecto de ley fortalezca, que sea una educación sexual integral, que vaya a las diferentes instituciones educativas, que se impartan unos principios, que las instituciones educativas, respetando su autonomía, puedan adecuar unos planes educativos institucionales y así avanzar en esta tarea que desafortunadamente, reitero, aún tenemos pendiente. Los indicadores así lo confirman: altas tasas de embarazo en adolescente, abuso, accesos carnales abusivos, que en gran medida obedecen a falta de información, obedecen a una falta de formación. Ese es el gran propósito que tenemos en este proyecto de ley. Gilberto, ¿ustedes cómo han recibido esta propuesta desde el Congreso de la República? Ustedes han hablado con varios padres de familia y pues muchos están preocupados por lo que se podría dar en caso de que se apruebe esta iniciativa. ¿Cuáles son esas preocupaciones? José Miguel, pues le quiero contar que la preocupación es altísima, no solamente de los padres de familia, sino debería ser de toda la sociedad en general, porque este es un proyecto que desafortunadamente nace en el corazón de la UNESCO. En el primer artículo, que se titula Objeto, dice promover y fortalecer la educación integral de la sexualidad. Y resulta que la educación integral de la sexualidad, de acuerdo con orientaciones técnicas internacionales sobre educación de sexualidad, están en el marco de la UNESCO, que hace parte de las Naciones Unidas. Y en el marco conceptual de sexualidad, en el contexto de educación integral de sexualidad del documento de la UNESCO, dice que la sexualidad es una construcción social. Y resulta que la sexualidad no es construcción social. Si nosotros vamos a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, la sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Y el sexo lo define la misma obra como una condición orgánica masculina o femenina de los animales racionales e irracionales y de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Y cuando la UNESCO nos está diciendo que es una construcción social, entonces nos quiere decir que cuando una persona nace hombre o cuando nace mujer, no es hombre o es mujer por su configuración anatómica o biológica, sino es lo que siente, es lo que percibe, es lo que cree que es. De tal forma que si yo nazco hombre, pero yo percibo que de pronto soy mujer, pues entonces a partir de ese momento soy una mujer y me puedo hormonar y puedo empezar a hacer transición de mi sexo a través de cirugías, etcétera. De tal manera que esta es la incorporación en toda su dimensión de la ideología de género.
razón por la cual es nuestra preocupación. Por lo tanto, es un proyecto que va en contra de la naturaleza humana, y ahí en contra de la naturaleza humana va en contra de la familia, va en contra de la moral y va en contra de la patria. Inclusive vamos a ir mucho más allá. Les quiero contar que los niños y los adolescentes son una población muy vulnerable. Por lo tanto, la posibilidad de engaño es altísima. Si usted le dice a un niño, como seguramente se lo dijeron a usted cuando estaba muy chiquito, después de que se le cayó un dientecito, de que el ratón Pérez le iba a traer plata, usted cree. Y si le dicen que abajo del arco iris hay un regalo, usted cree. Y si le dicen que el niño se puede percibir, y estoy poniendo el ejemplo en su caso, que se puede percibir mujer, pues el niño seguramente lo va a creer, porque es que el cerebro del niño y del adolescente no está completamente formado. Solo termina de conformarse hasta bien entrada la adolescencia. Y estamos hablando de su razonamiento, de su reflexión, de su forma como percibe la realidad. Por lo tanto, en la infancia se pueden implementar toda clase de conocimientos ciertos, verdaderos, falsos, mentirosos. Y si son mentirosos, pues se puede confundir al niño. De tal manera que esos contenidos no corresponden primero a la naturaleza humana, y cuando es así estamos hablando de adoctrinamiento, y el adoctrinamiento es subjetivo, el adoctrinamiento es mentiroso, el adoctrinamiento es un capricho y va en contra de la educación, que la educación se caracteriza por la objetividad, por la imparcialidad, porque acude a la enseñanza de la ciencia, de la técnica, del arte. Entonces, estamos frente a un tema supremamente grave. Quiero contarles que cuando el niño es niño, su identidad está en proceso de formación. Y la identidad tiene que ver con la dignidad, con la libertad, con la capacidad de amarse integralmente, con los factores culturales, con la religión, con sus creencias, con sus propias costumbres, con su propia educación. Sí. Por consiguiente, hacer esto a corta edad es romper ese proceso de identidad del menor. Gilberto, y es que precisamente, qué pena lo interrumpo, a esta hora estamos transmitiendo en vivo en nuestras plataformas digitales y son muchos los comentarios que muchos padres de familia o usuarios nos están haciendo, y pues obviamente hay posiciones contrarias, a favor, y a vos, Oscar Cardoso, nos ha venido... Sí, señor, ya vuelvo con usted, sino que necesitamos también pues poner dentro de esta discusión también lo que están pensando en estos momentos las personas que están con nosotros conectadas, y mucha gente nos está diciendo una educación sexual responsable, pero eso no va a ser así y debe tener autorización de los padres de familia. Colombia necesita educación sexual y también que los niños conozcan todas las identidades de géneros. Termine, Gilberto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un fenómeno de estas características va a crear personas inseguras que no podrán socializar integralmente con otros de manera responsable, con ética, con respeto. Terminarán siendo manipulados y cualquiera los dirigirá a su acomodo. Después, cuando el niño sea hombre o cuando la mujer sea mujer verdaderamente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a terminar hormonándose, van a terminar haciéndose una cirugía, y vamos a tener entonces seres completamente fragmentados. Que los va a gobernar es la depresión, la angustia, y los va a llevar al suicidio. Digamos que estos son los seres humanos ideales para la Agenda 2030. Pero ¿qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave es que estaríamos de acuerdo con el estatuto, con el Tratado de Roma, frente a un delito de lesa humanidad, lo cual es supremamente grave. El artículo 6 del Tratado de Roma define el genocidio como, dice, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y el punto B dice, lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo. Y el
se dice sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está haciendo la UNESCO está incurriendo en corrupción de menores, está rompiendo la identidad de los menores para que finalmente terminen en suicidio. Esto es un delito de lesa humanidad. El Congreso de la República pretende hacer esto. Yo no sé si... Sí, señor Gilberto. Ya vuelvo con usted. Precisamente quiero conocer pues, la posición del representante coautor de esta iniciativa. Escuchábamos los argumentos de Gilberto, que ha citado pues, diferentes tratados y también diferentes significados de lo que se está tratando de impulsar y discutir en el Congreso de la República. Representante, su posición frente a lo que acaba de mencionar Gilberto Alzate. Mire, con mucha atención a Gilberto y con todo respeto, pero yo creo que Gilberto leyó un proyecto de ley distinto al que fue a debatir. Este proyecto de ley que ha tenido una amplia discusión y que ha tenido ingredientes aquí muy polémicos, bienvenida a esa polémica y bienvenida a esa discusión, terminó recogiendo preocupaciones y logró modificar 10 de los 11 artículos. Son 11 artículos, incluida la vigencia. 10 artículos tienen modificaciones en su redacción para resolver preocupaciones como las que plantea aquí Gilberto en temas de sexualidad, que no dice exactamente lo que él ha planteado aquí, pero para evitar especulaciones y demás, se ha resuelto ese tema. En temas de UNESCO, que lo que se cita en el proyecto de ley es la cátedra en educación sexual, pues lo eliminamos de manera rotunda. En temas de preocupaciones para las instituciones educativas confesionales que profesen alguna religión y que de alguna manera podrían verse afectadas o que resultaran preocupadas por los principios orientadores, pues vuelve y juega. Ese tema se elimina. Se eliminó y se redactó de manera distinta. Reitero, 11 artículos, 10 artículos tienen modificaciones. Y lo que hemos pedido a la plenaria de la Cámara de Representantes es que nos permitan dar la discusión. Lo que han hecho quienes se oponen es que buscan archivar la iniciativa, ni siquiera discutirla, no quieren ni siquiera que se discuta. Y bienvenida a la discusión, bienvenida a los argumentos. Eso es válido y enriquece el proyecto de ley. Nosotros buscamos una mayor educación sexual, buscamos proteger a niños, niñas y adolescentes. Y sí le hemos pedido a quienes se oponen que lo hagan con evidencia, porque este proyecto de ley busca que sea la evidencia la que sea protagonista, que la educación sexual de preescolar hasta las instituciones de educación universitaria tenga unos componentes distintos. Usted no le va a hablar a un niño de preescolar de embarazo no deseado ni cosa parecida, porque no hay lugar. O sea, un niño en preescolar, pues lo primero que tendrá usted que orientarle es que conozca su cuerpo, generar una suerte de alertas, si lo están tocando en algunas partes de su cuerpo, le informe a su profesora y demás. ¿Por qué, José Miguel? Porque reitero, en educación sexual hemos avanzado, y aquí hay una ruta ya de protección y el mismo Código de Infancia y Adolescencia establece que existen hoy unos entornos protectores. La educación, la institución educativa es uno de esos entornos protectores que los debemos fortalecer, y se fortalecen en la medida en que la información llegue al estudiante, en la medida en que el docente tiene la posibilidad de escuchar al niño, de escuchar al adolescente y así poder, ideal que nunca ocurra, llegar a activar una ruta. El hogar. Aquí dicen que los padres no tienen posibilidad, que se les metieron a su casa y que no van a poder impartir educación sexual. No, aquí lo decía Gilberto y creo que es con la única parte de su intervención que coincido. Pues en la casa tendrán que formarles, en la casa deberán orientarles. Y eso es un tema propio de los padres. Absolutamente nadie les va a arrebatar esa posibilidad, incluso esa obligación, porque la misma ley le otorga a sus padres un mandato para protegerlos. El hogar es el segundo entorno protector. Deben proteger a los niños de violencia sexual, deben protegerles y se protegen en la medida en que exista un diálogo fluido con ellos. Aquí ese cuento que se han inventado, y me perdonan, de la ideología de género está mandada a recoger.
Este es un proyecto serio que obedece a evidencia, es un proyecto que resulta de un trabajo con comunidades jóvenes, con instituciones educativas, con diferentes organizaciones y ha logrado impartir un conocimiento valioso en este proyecto. Bienvenida la discusión, bienvenidos los argumentos, pero no aceptamos que se desinforme. Escuchamos en la plenaria de la Cámara de Representantes argucias como la siguiente, José Miguel, que este era un proyecto para promover el aborto. Falso, falso. Que este era un proyecto de ley para enseñarles a los niños a masturbarse. Eso es absurdo. Eso raya contra cualquier argumento. Esto termina siendo hasta penoso, es vergonzoso que lo digan, pero así lo han dicho. Otros llegaron a decir que porque la palabra sexualidad estaba en una de las ponencias, que entonces este proyecto tenía como propósito promover la pornografía en los niños de este país. En ningún lugar del proyecto de ley está algo parecido. Eso es a todas luces ilegal. Esto es un proyecto de ley que busca educar, que busca ampliar de manera integral la educación sexual para evitar violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y las cifras que hoy tenemos en materia de violencia sexual y en materia de embarazos en jóvenes, en niñas de 10, de 11, de 12, de 13 años, son, José Miguel, vergonzosas y debemos avanzar en más educación y en más evidencia. Precisamente son muchas las reacciones que hasta ahora tenemos. Gente nos ha manifestado totalmente de acuerdo con el abogado, quieren arrebatarle el libre desarrollo a nuestros hijos, pero también nos escribe a esta hora Alexandra Cruz: yo estoy de acuerdo con la educación sexual responsable y con acompañamiento y autorización de los padres de familia. Gilberto, con respecto a lo mencionado anteriormente por el coautor de esta iniciativa, ¿algo más que de pronto quiera manifestar? Y claro, con mucho gusto. Lo que pasa es que mientras que el proyecto de ley hable sobre educación integral de la sexualidad, obligatoriamente se tiene que ir al marco conceptual de la sexualidad en el contexto de la misma educación integral de la sexualidad de la UNESCO. Y resulta que la UNESCO es la que dice que la sexualidad es un proceso de construcción, que es absolutamente cultural. Y ahí es donde está la ideología de género. Yo no sé si los honorables parlamentarios no leyeron todo el documento de la UNESCO. Ellos lo que están inclusive es recogiendo todas las normas básicamente de la UNESCO para haber elaborado este proyecto, lo cual es supremamente grave. Y finalmente por eso lo enfoco y lo enmarco básicamente como un delito de lesa humanidad. El tema es muy grave, es muy grave. Y la educación sexual debe radicar en cabeza de los padres de familia, porque así las cosas, como está redactado, es inconstitucional. No solamente contraría el artículo 5º de la Constitución Política, que habla sobre el amparo básicamente de la familia como institución básica de la sociedad, sino adicionalmente, y digamos que para no ir muy lejos, el artículo 44 sobre los derechos fundamentales de los menores establece que el Estado debe proteger a los niños de abuso sexual, y esto apunta al abuso sexual. Este es un tema de intimidad de la familia, del resorte de los padres de familia. Entonces, nosotros no podemos permitir la hipersexualización de los niños. Los niños están, vuelvo y repito, en un proceso de construcción de su identidad, y empezar desde los 5, desde los 6 años a involucrar todos estos conocimientos antinaturales es romper con esa identidad. De tal manera que este proyecto nosotros le solicitamos con todo respeto a los ponentes y a la Cámara de Representantes que sea completamente archivado, que no se tenga en cuenta y que se preocupen por otra clase de temas, pero que no se vayan a interferir en la intimidad de la familia y en el proceso de formación de los niños. Representante Ardila, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Sin lugar a duda, la última palabra la tendrán ustedes allí en el Legislativo. A usted, José Miguel, muchas gracias al doctor Gilberto, invitarle a que lea con atención las proposiciones que se radicaron en el marco de la discusión y que por favor no desinformemos. Ya estamos en un tema de genocidio que a todas luces
resulta mentiroso en el marco de la discusión de este proyecto de ley. Doctor Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros y también darnos su punto de vista. Con mucho gusto. Yo sí invito no al representante, sino a la ciudadanía que nos está mirando a que abran el link básicamente de la UNESCO y particularmente su marco conceptual para que se den cuenta que este es un tema supremamente grave y nosotros sí estamos dispuestos a elevar las denuncias correspondientes básicamente por delitos de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que se aplique el Tratado de Roma. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Y a las 11 de la mañana, 7 minutos, hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con mucha más información aquí en Noticias Caracol Ahora.